buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en otro episodio más de S21 Podcast. Muchísimas gracias por la aceptación que estamos recibiendo. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema tal vez un poquito complicado dependiendo del punto de vista. Sin embargo, tenemos a un especialista que nos va a tratar de aclarar ciertas situaciones. Y este es un tema importante sobre todo para aquellas madres primerizas, para aquellas pacientes que no saben cómo abordar lo de la nueva maternidad. Y creo que esto va a ser un tema un poquito útil, más bien dicho, para muchas personas. Y esperamos que lo aprovechen y de todo corazón les pido que se queden, que le den like, que le den me gusta a la página y que activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios. Y para comenzar, pues el día de hoy estamos con un amigo, no solo colega, sino también amigo. Diego, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Carlitos, qué gusto trabajar de esta manera. Ya cuántos años de conocernos, desde que éramos externos en cuarto año de medicina interna. Bastante tiempo. Ahora ya viviendo otra etapa. Te agradezco mucho la oportunidad de estar acá. Soy bien sincero, no tengo mucha experiencia en esto. Pese a que a mí me gusta hablar. La gente que me conoce sabe que me gusta hablar. Y esto es algo para mí nuevo y espero que podamos tener una bonita charla. Y como dijiste, esto es para educar a las personas. Va dirigido a eso, a informar. Porque realmente yo siempre he dicho una cosa, un médico no solamente está para curar, un médico está para informar y para ser educador de las personas a las que atiende. Y en el caso de niños, que es con lo que yo trabajo, uno pues tiene que educar a la familia, especialmente mamá y papá. Exactamente. No, pues nuevamente muchísimas gracias por la aceptación, sobre todo por la hora, por el lugar, por donde estás, por donde vivís. Creo que tenía que aprovechar toda la oportunidad de poder abordarte sobre este tema. Y bueno, para comenzar, quisiera que te presentaras un poco, quisiera que nos dijeras dónde estudiaste, cuánto tiempo te llevó eso. No sé si nos puedes abordar un poquito. Sí, claro, con mucho gusto. Yo pues soy médico y cirujano graduado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tengo una maestría en pediatría y actualmente estoy terminando mi subespecialidad en neurología pediátrica. Todo lo he hecho en la Universidad de San Carlos. Es mi casa de estudio. Amo a mi alma mater. Y ahorita pues ya estamos terminando una nueva etapa y al mismo tiempo estamos empezando otra porque ya nos estamos empezando a desenvolver un poquito afuera del hospital, cosa que también es muy importante. Y ahorita pues lo que yo estoy terminando, como mencioné anteriormente, pues es neurología pediátrica. Ok, perfecto. Eso es una... No te voy a mentir. Bueno, yo pues por ser una especialidad totalmente diferente, sobre todo dirigida a los adultos, es un poquito difícil escuchar neuropediatra. Sobre todo en esta área, en esta región de Oriente, es muy difícil poder conseguir a alguien con tu especialidad, tus capacidades diagnósticas y todo. Pero comentanos un poquito cómo o en qué se basa sobre todo la neuropediatría. Entendemos en adultos, te lo voy a decir desde mi perspectiva, enfermedades propiamente ya establecidas, enfermedades que ya llevan un tiempo de complicación. En cambio, lo entiendo como dentro de tu rama puede ser tal vez un poco más complejo, tomando en cuenta que ves las partes iniciales, partes o enfermedades más bien dicho, que tal vez se creían inexistentes en el paciente infante, pero que cuando te abrís el conocimiento y empezás con esto de la neuroanatomía, con la neuropediatría como tal, pues te estás dando cuenta que hay muchos pacientes que son infradiagnosticados o que tal vez como hablábamos fuera de cámaras, de que los ojos no pueden ver lo que el cerebro no sabe, ¿no? Así es. Entonces, contanos un poco más acerca de la neuropediatría. Bueno, pues, ¿qué es la neurología pediátrica o neuropediatría? Yo creo que para responder esta pregunta uno tiene que primero definir qué es lo que hace un pediatra. ¿Va? El pediatra pues no solamente ve niño enfermo, sino que ve niño sano. ¿Qué quiere decir eso? Uno tiene que ver cómo va el desarrollo del niño de una manera integral. Desde cómo va su peso, cómo va su talla, sino que también tiene que ver cómo va su desarrollo en un área más específica.
Entonces la neurología pediátrica no solamente ve al niño enfermo desde el punto de vista del sistema nervioso, sino que también vela porque el desarrollo neurológico del niño vaya de una manera adecuada. Y esa es una de las razones por las cuales yo decidí ser neurólogo pediatra. Porque si un niño logra tener un buen desarrollo neurológico, este es un niño que va a poder ser lo que quiera. Obviamente hay algunas otras cosas que tienen que tener relación, pero si el niño no tiene un buen neurodesarrollo, ese niño no va a poder ser alguien importante de adulto, no va a poder alcanzar todo su potencial. Uh-huh. Y el neurólogo pediatra vela porque ese neurodesarrollo sea adecuado. Y si ese neurodesarrollo no es adecuado, uno tiene que ver por qué no se está llevando de una manera adecuada, valga la redundancia. Uh-huh. Entonces, el niño tiene que alcanzar, algo que se llama un hito del desarrollo. Y un hito del desarrollo es un logro que él alcanza en relación a la edad que tiene. Uh-huh. Te pongo un ejemplo. Un niño para poder caminar, primero tiene que poder sostener la cabeza, tiene que poder sentarse, tiene que poder ponerse de pie. Y ya después de todo eso, el niño ya está listo para poder caminar. Sí, pues es un orden, ¿no? Es un orden. Entonces, un hito del desarrollo es un logro que se alcanza de una manera secuencial, ordenada y está relacionado a la edad. ¿Por qué es importante mencionar esto de la edad? Porque yo no voy a esperar que un niño, por ejemplo, de 3 meses ya me camine, ¿no? Claro. Un niño de 3 meses, a lo mucho, lo que va a poder hacer sostener su cabeza. Es sostener su cabeza. Si yo veo que un niño no está alcanzando estos logros, yo tengo que ir a ver por qué no los está alcanzando. Entonces ahí yo ya mezclo la parte de neurodesarrollo fisiológico con la parte de neurodesarrollo patológico. O sea, un niño con un neurodesarrollo malo porque tenga alguna enfermedad. Uh-huh. Y entonces uno ya tiene que buscar cuál es la causa, porque realmente eso es lo importante, porque si yo no sé la causa, pues entonces yo no voy a ir a poder tratar a este niño de una manera adecuada. Claro. Y quitándonos un poco la parte académica, uno tiene que considerar obviamente que un niño es un adulto a futuro. Si este niño no se desarrolla bien, no va a poder cumplir sus metas. Y recordemos que el papá tiene muchas expectativas con este niño. O sea, por ejemplo, yo soy papá de 2 nenes maravillosos y lo que yo espero es que ellos logren a futuro cumplir todas sus metas, todos sus sueños. Pero para que ellos logren esas metas y sueños tienen que tener un adecuado neurodesarrollo. Y esa es una de las razones por las cuales yo decidí estudiar neurología pediátrica también. Ok, uh-huh. Interesante. La verdad, como te decía, es muy difícil poder encontrar a alguien con una especialidad que, lejos de ser complicada, también es un poco escasa, pensaría yo. Inclusive creo que de tu promoción me estabas comentando que eran muy pocos de manera anual. Entonces, pues sobre todo felicidades por estar alcanzando este logro y quiero adentrarme un poquito ya en el tema puramente. Uh-huh. Quiero aprovechar tu especialidad y quiero aprovecharla para poder explicarle a todas las personas que nos ven sobre el neurodesarrollo. Pero recuerdo haber leído en algunas ocasiones, porque lejos de mi especialidad, la pediatría, ¿no? Pero recuerdo haber leído en múltiples ocasiones el hecho de que el neurodesarrollo del bebé puede estar influido desde el vientre de la madre. Claro. El nacimiento, el tipo de nacimiento, ya sea cesárea, ya sea parto normal, cómo se desenvuelve en su entorno en los primeros días de vida y así sucesivamente. Creo que me encantaría poder abordar todo esto desde un orden cronológico, como lo mencionabas. Entonces, explícanos primero si sí o si no. O sea, quisiera saber realmente cómo influye el entorno materno para el neurodesarrollo a futuro de este bebé. Por supuesto, eso es algo bien interesante porque para ser un poquito específico, un ser humano empieza desde la concepción. Uh-huh. Y desde ahí, pues los órganos se van formando, todos, absolutamente todos. Y el sistema nervioso central, pues es uno de los que lamentablemente sufre más daño cuando algo no está bien desde el vientre materno.
pueden haber muchos factores que puedan influir en un mal neurodesarrollo. Están las causas metabólicas, causas infecciosas. Y últimamente sí ha habido un boom en relación a ver si el estrés que sufre la mamá durante el embarazo puede llegar a afectar el neurodesarrollo de un bebé desde las etapas de embarazo. Y eso debido a que cuando nosotros estamos estresados, pues, lo que hacemos es secretar una hormona que se llama cortisol. El cortisol es fundamental para que uno pueda poder llevar a cabo tareas muy difíciles. Si yo necesito, no sé, hacer una tarea que exija mucho esfuerzo mental o físico, al principio yo empiezo a liberar una hormona o una catecolamina que se llama adrenalina. Pero eso es una respuesta inmediata. El problema es que yo no puedo tener a mi cuerpo funcionando a tope durante mucho tiempo. Entonces mi cuerpo, luego de ese estrés inicial, si ese estrés persiste, se va a empezar a secretar una hormona que se llama cortisol. Ok. El cortisol tiene muchos efectos en nuestro cuerpo. Afecta el azúcar de la sangre, afecta el funcionamiento de los músculos, incluso afecta el funcionamiento mental de una persona. Y si una mamá empieza a sufrir estrés, sea por sea la causa, pongamos ejemplos, va una mamá que es madre soltera, que está preocupada, no sabe qué va a pasar a futuro, no tiene idea de cómo va a poder mantener a su hijo, una mamá que tiene un trabajo que le exige mucha concentración mental, esa mamá va a estar de manera constante secretando cortisol. Como he mencionado, el cortisol es bueno porque va a potenciar muchas funciones de mi cuerpo. Porque si yo estoy estresado, yo necesito cumplir esas tareas que me están estresando. Pero así mismo te va a exigir, supongo. Ajá. El problema es que cuando el cortisol ya está mucho tiempo en el organismo, empieza a dañarnos. Y eso no solamente le va a pasar a un bebé cuando está en el vientre materno, eso nos puede pasar a nosotros. Eso es lo que explica por qué si yo estoy muy estresado, mis defensas se van a bajar y yo voy a ser más propenso a enfermarme. En el caso de los bebés cuando están en el vientre materno, este cortisol empieza a dañar las estructuras del sistema nervioso. Y la parte del sistema nervioso que más se afecta es el cerebro. El cortisol viene y va deteriorando la función de las células que posteriormente se van a convertir en células que van a formar el sistema nervioso. Entonces es una célula que no se formó bien. Y hay algo bien importante también. El cerebro está formado por líneas de tren, para así decirlo, para que nuestras personas nos entiendan. ¿Va? Como vagones. Como vagones. ¿Va? Entonces esos vagones se tienen que ir uniendo de manera adecuada, porque toda la información, sea cual sea la información que esté en el cerebro, pues tiene que fluir de un lugar a otro. Entonces el cortisol, para que nos entiendan nuestros oyentes, él va a dañar esas líneas de tren o esos vagones. Entonces la información no va a pasar de manera adecuada de un lugar a otro. Te entiendo. Y el cortisol afecta 3 estructuras bien importantes. Número 1, hay una estructura de nuestro cerebro que se llama amígdala. La amígdala va a responder mucho a estímulos que vienen de afuera. Sobre todo estímulos que a mí me puedan producir miedo. Si yo tengo miedo, mi respuesta va a ser buscar ayuda o buscar una salvación de algo que me pueda dañar. Entonces el cortisol daña mucho la amígdala. Va a dañar una estructura que se llama hipocampo. El hipocampo es fundamental porque mucha de la memoria que nosotros tenemos está ahí en esa estructura que se llama hipocampo. Entonces, si el hipocampo se daña, este niño a futuro va a tener problemas de memoria. Si se daña la amígdala, este niño a futuro va a tener mucho problema psiquiátrico también. Sí, pues. Pero personalmente, yo considero que la estructura que más se daña por el cortisol es el lóbulo frontal. Nuestro cerebro está formado por ciertas áreas, nosotros le llamamos lóbulos. Y el lóbulo frontal se subdivide en un lóbulo que se llama lóbulo prefrontal. Y en el lóbulo prefrontal es donde está... Es como el área de enfrente del cerebro, para que la gente nos vaya entendiendo, ¿no? Es como la parte
superior. Exacto. Ajá, Gracias, ajá. Carlitos. O sea, como te Sí. digo, a veces... No, dale, no tengas pena. Yo pienso mucho como en lo académico. Claro, Obviamente estamos acostumbrados a eso, pero como bien decís, el lóbulo prefrontal es la parte más anterior de nuestro cerebro. Ujú. Y ahí podemos resumir de que están todas las funciones que a nosotros nos hacen seres superiores en la naturaleza. Razonamiento. Ahí está el razonamiento, ahí está también la toma de decisiones, ahí está la capacidad que yo tengo de poner atención, de darle seguimiento a una meta que yo tengo en concreto. Y si el cortisol daña el lóbulo prefrontal, este niño a futuro pues va a tener trastornos o enfermedades donde, por ejemplo, se ve afectado el control de impulsos. Y estos niños tienen algo que se llama trastorno de déficit de atención e hiperactividad. No ponen atención, tienen muy poco control de impulsos, son niños hiperactivos, no se están quietos en ningún lugar. Y entonces te pones a pensar, si se me daña esta estructura que me hace un ser pensante, superior, inteligente, se me daña una estructura que guarda mi memoria y se me daña una estructura que me ayuda a regular las emociones, Sí, pues. ese niño a futuro va a tener mucho problema de neurodesarrollo. Son niños que Les cuesta desenvolverse socialmente, ¿no? les cuesta desenvolverse socialmente y les cuesta mucho desde manera inicial entrar, por ejemplo, a parvulitos y ser capaces de hacer tareas que parecieran sencillas. Como, Y que los otros niños sí las hacen, ¿no? ajá, que los otros niños sí los hacen. Por ejemplo, agarrar bien un lápiz, colorear bien algún dibujo, etcétera. Y el problema es que como esto afecta desde que el niño nace, desde que el niño, perdón, está en el vientre materno, ese niño ya nació con ese problema. No se va a manifestar desde que el niño nace, se va a manifestar a los Sí, pues, 3 conforme va, sí, pues, entiendo. conforme va avanzando. Ahí es muy evidente cuando entra a la escuela, porque ahí es donde el niño ya tiene que poner mucho de su funcionamiento cerebral a trabajar, ¿no? Y esto puede darse como parte no solo de desarrollo estructural, como estabas diciendo, sino más bien más de conexión neurológica, ¿no? Entonces, te digo esto porque voy a la pregunta. Aún así, puede haber alguien que diga, sí, pero me estoy vitaminando. O sea, tengo estrés laboral, social, como querrás, la mujer embarazada y todo. Pero aún así, pues ella va con sus citas con el ginecólogo, está bien vitaminada, sobre todo el ácido fólico, ¿no? Sí, Todas estas vitaminas, exactamente, que son importantes durante el primer trimestre de embarazo, inclusive antes, sí. Porque yo me recuerdo que dentro de lo que recuerdo de pediatría y de ginecología, la planificación familiar se basa en eso, justamente en tratar la manera de tener un ambiente propicio para el adecuado desarrollo estructural del feto. Pero lo que estás mencionando es muy importante y me gusta porque estamos hablando de un desarrollo del comportamiento, o sea, como la personalidad, por así decirlo, del bebé, ¿no? Del bebé. Esto supongo que también va influyendo el hecho de los cambios hormonales, si es niño, si es niña, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Supongo. Fíjate que no supones, realmente es así. Ok. Y ahora quiero tocar algo bien importante. ¿Por qué hay más varones que niñas que tienen más problemas de neurodesarrollo? ¿Por qué hay más niños? Eso es importante. Eso me interesa. Con autismo, ¿por qué hay más niños con trastornos de lenguaje? ¿Por qué hay más niños con déficit de atención y hiperactividad? Y es que los hombres, a nosotros los hombres nos toca más duro. Desde el punto de vista de neurodesarrollo, realmente sí, ¿va? Y no es que nosotros nos queramos victimizar, ¿va? Lo que pasa es que cuando el feto, o sea, ese bebecito que se está formando dentro del vientre materno, al mismo tiempo se está formando una estructura que se llama la placenta, ¿va? La placenta básicamente es lo que hace que todos los nutrientes que la mamá consume por la dieta pasen hacia el bebé. Y la placenta pues no solamente tiene esa función, la placenta tiene un montón de funciones que muchas veces uno desconoce. Por ejemplo, la placenta sí puede ayudar a que muchos patógenos, o sea, muchas bacterias o virus que entren a la mamá no le vayan a llegar después al bebé. Al bebé, sí, claro. Es una función que algunas personas desconocen.
Y la placenta forma una hormona. Y esta hormona ayuda a descomponer el cortisol que la mamá produce y que después le pasa al bebé. Ujú. La placenta del sexo femenino produce mucho más de esta hormona. Entonces, si la mamá está estresada de manera ¿en serio? crónica, sí. El nombre es bien extenso, tiene como 20 sílabas y por eso no te lo voy a decir. ¿Va? Hasta la fecha yo todavía me sigo trabando con el nombre, pero yo creo que sí vale la pena decir que es una hormona, ¿va? Para que Claro, para que por las supuesto. personas entiendan. ¿Va? Sí, al final, pues el nombre propio está de más, pero qué interesante lo que estabas diciendo. O sea, si el sexo, en este caso, el sexo del feto en desarrollo es XX, Ujú. la placenta influye Sí. en qué tanto degrada el cortisol que la mamá pueda estar generando Ajá. para que afecten el neurodesarrollo del bebé. Ajá, exactamente, ¿va? Porque todo el cortisol que produce la mamá, pues se le va a ir al bebé por medio de la placenta. Entonces la placenta va a ser como un filtro, Interesante. porque esa hormona destruye gran parte, bueno, no es que destruya el cortisol, más bien lo va a cambiar a una forma menos potente. Lo metaboliza, por así decirlo. Entiendo. Entonces, mucho menos cortisol le va a llegar a este bebé que es de sexo femenino. El problema de la placenta masculina es que no produce tanto esta hormona. Entonces, todo ese cortisol materno no se Directo. degrada y se va, como decís, de manera directa al bebé que está en el vientre de la mamá, el bebé de sexo masculino. Entonces, ese bebé está más en contacto con el cortisol de la mamá. Y todo este cortisol, como hablamos, daña esas estructuras, amígdala, hipocampo, lóbulo prefrontal, y destruye no solamente de manera anatómica, sino que también destruye las conexiones que hay ahí adentro. Eso es. O sea, esos rieles y esos vagones que mencionamos anteriormente para que nos entiendan. Es común pensar, te lo digo, ahorita tal vez me estoy fumando esto o estoy hablando de más porque no lo he leído sinceramente, pero es un dato digno de recalcar. Puede ser que por eso, inclusive en las tareas en las que nosotros nos desenvolvemos, ya de adultos, te hablo de hombres, mujeres, tal vez que las mujeres tienen más capacidad de memoria, tienen más capacidad sentimental, en este caso. En cambio, nosotros somos más racionales, más de no actuar tanto con impulsos. Somos sino más toscos. Sí, exactamente. Definitivamente. Ajá. Qué interesante, mira, fíjate, me parece muy interesante entender esta situación porque como algo tan simple que tal vez parece que pasa por alto, puede generar algo importante en el futuro del ser humano que está creciendo, ¿no? Sí, sí, porque realmente si uno se pone a pensar en eso, ya con los conocimientos que tenemos, la mamá debería estar lo más tranquila posible. Yo tengo uno de mis profesores ahí en el posgrado de neurología. Él sabe mucho de neurodesarrollo. Él tiene un dicho, la mamá debería estar como la pura uva. O sea, la mamá debería estar fresca, debería estar tranquila, debería estar sentadita. Obviamente eso es muy difícil en la sociedad en la que estamos. ¿No? Sí, sobre todo en un país como el de nosotros, ¿no? Exactamente. Y de hecho, que menciones que en un país como el de nosotros es bien importante porque hay estudios que indican que en los países en vías de desarrollo como el nuestro, la mamá está más propensa a estrés prenatal, o sea, a estrés durante el embarazo. A diferencia de un país de primer mundo, que la mamá probablemente no le va a afectar tanto el entorno social, ¿va? Porque va a haber menos delincuencia, porque va a haber menos tasa de desempleo, porque van a ser mamás que viven en un entorno más agradable. No quiere decir que no puedan tener ellas también algún problema del neurodesarrollo, pero obviamente va a ser menor. Y sí hay muchos estudios. Lamentablemente en Guatemala, como en casi todo, no tenemos tanto estudio. Y el único estudio que yo logré revisar una vez era un estudio donde evaluaron a muchas mamás jovencitas. O sea, eran mamás que iban desde los 12 años hasta los 18. Y todas presentaban estrés. Todas. Okay. Y el estrés prenatal sí se puede dividir en leve, moderado y severo.
El estrés leve es, por ejemplo, la mamá que tiene las preocupaciones propias del embarazo. Es que ¿cómo va a ser mi hijo? ¿Será que voy a ser una buena mamá? ¿Será que voy a poder cambiarle los pañales bien? Cositas que parecieran bien Insignificantes, ¿no? insignificantes, pero realmente son cosas que sí pueden llegar a preocupar. Luego ya viene el estrés moderado. Por ejemplo, mamás que pueden perder un empleo durante el embarazo o mamás que pueden tener también problemas con la pareja durante el embarazo. Y después ya viene el estrés grave. Y en el estrés grave sí ponen algunas cosas bien severas, ¿va? Por ejemplo, que la mamá pueda perder a un familiar muy cercano durante el embarazo, sobre todo si es el esposo. Que la mamá sufra algún problema de salud muy severo, por ejemplo, que se le diagnostique incluso cáncer estando embarazada. O bien también se ha descrito que las mamás vivan un evento muy traumatizante, por ejemplo, que sufran un robo, un asalto, En un grado. Sí, pues. violencia física. Eso ya es un grado severo de estrés. Entonces, dependiendo del estrés también, así va a ser el cortisol que se produce y así va a ser el efecto que va a tener este bebé. Ujú. Y en países como el nuestro, el estrés va de moderado a grave. A diferencia de países como en Europa, sobre todo los nórdicos, que ahí hay estrés de moderado a leve, ¿va? Entonces estos niños pues van a tener también menos problemas de neurodesarrollo. Claro. A diferencia de lo que vamos a ver aquí en Guatemala, ¿va? Que aquí vamos a ver un montón de niños que realmente viven en situaciones inadecuadas y fueron niños que cuando estaban en el vientre de la mamá, pues ya venían desde ahí con esos problemas. O sea, ya estaban casi que marcados a tener un mal neurodesarrollo. Ujú. Bien interesante todo esto. Entiendo. Ujú. ¿Cómo el parto? Bueno, ya hablamos un poquito acerca del desarrollo intrauterino, etcétera, etcétera. ¿El parto puede influir también? Sí, también puede Hablo influir. de la forma de resolución del embarazo. Ujú. Te hablo de si es cesárea, si es parto normal, etcétera, etcétera. ¿Puede influir también? Sí, sí puede influir. Nosotros en neurología pediátrica utilizamos mucho un término que se llama evento perinatal. Ujú. Un evento perinatal es algo malo que sucede en las últimas etapas del embarazo, durante el parto y en las horas posteriores al parto. Y puede influir esto cuando el niño nace, sí. Si el niño nace en malas condiciones, pueden haber problemas también de neurodesarrollo. Te pongo un ejemplo. Niños que la mamá lo tiene por parto normal, el niño no logra salir de la mamá. Entonces el niño empieza, perdón la expresión que use, pero se empieza a quedar trabado ahí en el canal vaginal. Entonces Ah, este niño pues está sufriendo un daño físico y el problema es que se está quedando sin oxígeno. Y el oxígeno es vital para que todas mis células del cuerpo funcionen. Lamentablemente el órgano que más sufre una falta de oxígeno va a ser el cerebro. ujú. ¿Por qué? Porque el tejido cerebral, o sea, mi cerebro, no es como otras partes de mi cuerpo que se dañan, pero van a haber células que después se van a regenerar. El cerebro no tiene esa capacidad. Se murió esa célula y no va a haber otra célula que la reemplace. Entonces, si el niño nace en una condición inadecuada porque se quedó atorado en el canal del parto, dejó de recibir oxígeno, o bien el niño también tiene un problema que se llama síndrome de aspiración meconial. Entonces ese niño, como coloquialmente lo decimos, perdón la expresión, pero volvemos a insistir, estamos hablándole a un público que no es médico. Ujú. Es lo que decimos, el niño tragó popó. Sí, pues. Entonces ese popó se aloja ahí en la vía respiratoria, o sea, todo los instrumentos que nosotros tenemos para llevar el aire de afuera hacia los pulmones. Entonces se atora ese meconio ahí y ya no le pasa oxígeno, ya no le pasa aire al niño. Entonces no hay oxígeno que vaya a ir al cerebro. Se dañan esas células y el problema es que estamos hablando de un cerebro que está en desarrollo. Ujú. El cerebro pues se va desarrollando en diferentes etapas. No las vamos a mencionar todas porque Claro, sí son claro. bien complicadas, Ujú. pero hay unos periodos que son más delicados que otros. Ujú. Y si se daña un cerebro que está en desarrollo, puede que esas células buenas que quedaron ahí no logren suplir la función de las células que se murieron.
Entonces ahí ya no solamente voy a tener problemas de neurodesarrollo, sino puede ser que yo tenga ya otro tipo de problemas. Por ejemplo, problemas para caminar. Un poco más evidentes, ¿verdad? Algo que es más evidente. Más pronto. Ajá, más a corto plazo. Ajá, más a corto plazo. Y cosas que sí son un poquito, que no pasan tan desapercibidas. Ajá. Es bien evidente cuando un niño no puede mover una parte de su cuerpo. Claro. El papá lo ve más fácilmente. No se tarda mucho en tener una intervención. A diferencia de lo que puede pasar con un problema del neurodesarrollo, que muchas veces se evidencia cuando el niño ya está más grande, tiene 2, 3, 4 años. Cuando ya debería de caminar, ¿no? O cuando Mire, fíjese que no camina. Sí. A puras penas se sienta, a puras penas. He escuchado eso muy, muy, muy seguido, sobre todo dentro de nuestra población, en la población en un país en vías de desarrollo, como decías. Pero es que mi hijo se tardó en caminar. No se preocupe porque que se tarden en caminar no hay ningún problema. Claro que hay un problema. Claro. Lo que pasa es que no lo estamos abordando, que es diferente. O sea, va a llegar un momento probable que ciertas anomalías en el desarrollo van a ir van a estarse supliendo por otro tipo, en este caso, la deambulación, por ejemplo, en bipedestación, tal vez otros músculos van a ir supliendo como la falta de tonicidad en algunos que pueden ser producto, como decías, de la dificultad del neurodesarrollo, ¿verdad? Sí, así es, ¿no? Entonces son cosas que tal vez no son del neurodesarrollo, pero que también van a afectarse, ¿va? Porque el problema es que muchas veces en neurología no solamente se va a afectar un área específica, sino se pueden afectar varias. Porque si yo tengo un daño en mi cerebro, ese daño se va a manifestar dependiendo de la región que se afecte, ¿va? Entonces yo puedo tener problemas de motricidad fina, de motricidad gruesa, problemas de comunicación, problemas cognitivos. Y en el caso del tema del que estamos ahorita abordando, adentrándonos un poquito en problemas de neurodesarrollo, porque Sí, pues. todo puede estar muchas veces presente en un paciente. ¿Qué es lo más común? Fíjate que esa es una pregunta muy difícil de responder, porque va a depender mucho del ojo clínico también. Porque muchas veces puede ser que lleven a un paciente con un médico que no tiene la experiencia en neurología. Y para ese médico va a ser lo más común. Sí, mire, su niño no camina, ¿no? Pero resulta que el niño que no camina tiene más problemas. El niño no solo no camina, sino que el niño no habla. El niño cognitivamente está mal. O sea, es un niño con una inteligencia baja. Y esas cosas las pasan desapercibidas. Puede ser que lo más común sean los problemas de movilidad, porque es como lo más evidente. Pero como te vuelvo a decir, eso es lo que se ve. Pero no hay cosas que no ven, pero no es que no estén, sino no las ven. Podría ser que sí sean los problemas motores lo más común, pero lo más frecuente. no es lo único que Claro. está. Ahora, para poder saltarnos un poquito, el entorno, ya vimos que durante el embarazo pueden haber anomalías. Durante el nacimiento pueden haber anomalías también que influyen en mi neurodesarrollo. Ahora, con respecto al entorno del bebé o del niño o de la niña durante su crecimiento, ¿cómo el entorno puede influir ahí? Mira, influye de una manera que no tenés idea. Un niño alcanza su potencial si está bien nutrido, si nació sin ningún problema y si tiene un entorno adecuado para crecer. ¿Qué nos referimos con entorno? Todo lo que lo rodea. Su colegio, su familia, sus papás, sus compañeros de clase, etc. Los niños deben de ser estimulados. ¿A qué me refiero con estimulación? Me refiero a que yo le dé a él experiencias que hagan que su cerebro se desarrolle de manera adecuada. Por ejemplo, un niño no es que aprenda a hablar porque existan reglas para que él hable. El niño aprende a hablar porque el papá le habla. Entonces él está escuchando y está viendo cómo el papá mueve la boca, mueve la lengua para poder pronunciar palabras. Entonces él va captando esos estímulos que vienen de afuera y esos estímulos él
luego los va a imitar, lo va a querer hacer, ¿va? Entiendo. Ahora, pues, el problema que tenemos es que si el niño no está en un buen entorno, no va a tener estímulos positivos, sino va a tener estímulos negativos. Padres que no juegan con ellos, padres que no los crían prácticamente. Ujú. Ahorita es bien común que la tecnología cría a un niño. ¿Qué es lo que hacen? El celular, la tablet, la computadora, la Eso tele. quería preguntar, fíjate, Ujú, también, porque creo que durante el entorno, y es digno de mencionar, ujú. realmente, también, es cómo la tecnología también va influyendo en este desarrollo, porque es fácil ver en casa, restaurantes o donde sea, que para que el niño se quede quieto, ten la pantalla, ¿no? Sí. Ten el teléfono, ten no sé qué, ten no sé qué, tas. Lógicamente, tal vez uno puede deducir que si ese niño está ahí, que probablemente todo el día pasa ahí, que Sí. probablemente puede que sí, Ujú. puede que no. Pero hay un tiempo propicio para comenzar a darle el estímulo de las pantallas a estos De niños. hecho, sí. Fíjate que se recomienda que un niño esté libre de pantallas absolutamente los primeros 2 años de vida. Eso quiere decir que los primeros 2 años de vida yo a un niño no le debo de dar ningún tipo de pantalla. Tablet, teléfono, Ok. computadora, televisión. Ujú, Es bien complicado hoy en día porque ya no podemos huir de la tecnología. Ya es parte de nuestra vida cotidiana. ujú, Pero la tecnología debería de estar para ayudarnos, no para afectarnos. claro. Y el problema es que la tecnología sí está alterando y está afectando el neurodesarrollo de estos niños, porque no es lo mismo que esté el papá y la mamá hablándole al niño, cantándole, contándole cuentos, a que él esté viendo una pantalla. Te pongo un ejemplo. Muchas veces llegan niños que tienen trastornos del lenguaje. O sea, son niños que ya tienen 4 años y te dicen mamá, papá, nada más. Ujú. Y los papás muchas veces como que evitan ser culpables de que el niño no se esté Como desarrollando todo, bien. como todo. Entonces, cuando yo les pregunto, mire, ¿y usted le da el teléfono al niño? La respuesta es no. Mire, ¿y la televisión usted se la? No. Entonces hubo un momento en el que yo empecé a ser un poquito más directo con la pregunta y la pregunta era, mire, ¿cuántas horas de televisión le deja usted a su hijo? ¿Cuántas horas de celular le da a su hijo? Entonces ahí ya era como de, mire, 2 horas, mire, 4 horas. Ahora pues también es muy común que mamá y papá tengan que trabajar, entonces muchas veces se quedan con la abuelita, con la tía, Con la con cuidadora. la cuidadora y obviamente no es que sean malas personas muchas veces, sino que por ejemplo los abuelitos ya están cansados, ya no van a tener tanta fuerza para andar corriendo con el niño y lo más fácil es que les den el teléfono. Entonces me dicen es que mira, lo cuida mi mamá y mi mamá dice que se lo da hasta 6, 7 horas. Dios. Entonces dice uno, esas 6, 7 horas son 6, 7 horas que el niño pudo haber estado hablando con mamá, papá, con abuelitos, o que pudo haber estado jugando. Porque en los niños el juego es más que un juego, es estímulo. Y, Descubrir, sí. ajá, descubrir texturas, descubrir formas, sonidos, ruidos, Colores. colores, sabores, etcétera. Los niños todos se lo meten a la boca cuando son chiquitos y Es parte del es descubrimiento, ¿no? parte del descubrimiento, ¿va? Entonces los niños ya no están siendo niños, ya no están jugando, ya no están afuera, sino que están atrás delante de una pantalla o atrás de una pantalla, ¿va? Eh, entonces estos niños no están siendo estimulados y muchos papás pero es que yo le pongo cosas educativas. Mire, señor, el niño no está poniendo atención a si le están enseñando círculos, números, formas, etcétera. El niño está viendo el montón de colores, está viendo las figuritas que van aquí, que van allá. Y eso no es estimulación, eso es distracción. Sí, pues. Y muchas veces, pues, el niño no prospera porque no tiene un estímulo adecuado. Ajá. Claro, hay que también ser bien conscientes en relación a que hay niños que sí tienen un trastorno de lenguaje, pero no es necesariamente tengas que ser por la pantalla, ¿va? Entiendo. Esto es algo multifactorial, influye la genética, influyen los antecedentes, por ejemplo, influye el estímulo y mientras más cosas malas tenga yo, pues es más probable que suceda algo
que no sea beneficioso para el niño. Por eso es que el entorno también influye mucho en el neurodesarrollo. El apego que un niño puede tener, dependiendo de la edad, puede variar, por ejemplo, que sea más apegado a la madre tanto tiempo y que pasadas esta edad o pasado esta edad sea más pegado al padre y que esto influya también en el desarrollo que él pueda llegar a tener como personalidad. No te hablo tal vez de desarrollo estructural porque nuevamente no quiero caer en esa redundancia, sino que lógicamente hablo de personalidad, hablo de capacidad de desenvolvimiento social, etcétera, etcétera, etcétera. Y que lo puedes ver desde edades escolares sumamente tempranas. Qué tanto se desenvuelve con sus compañeritos, qué tanto juega con ellos, qué tan... Y te lo digo porque, por ejemplo, en mi caso, bueno, a mí me cuenta, mi papá me cuenta mucho, que yo era como un poquito más apartado en el aspecto de querer siempre estar como leyendo, querer siempre estar como aprendiendo. Me recuerdo que estaba terminando los 3 años cuando yo comencé a estudiar. O sea, empecé con el estímulo del estudio, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso creo que también puede influir. Pero mi papá me comenta que siempre era como más apegado a él, a mi papá, en ya avanzada mi edad. Pero antes de eso, antes de entrar al colegio y todo, yo era muy apegado a mi mamá. Eso es completamente normal, Carlitos. Ah, bueno. Sí. Pero sí influye, sí, supongo. Sí influye. Okay. Y fíjate que influye el apego que tiene el niño con la mamá y influye mucho el apego que tiene con el papá. Y de hecho esto es algo que también es inherente, va. Sí. Es inherente, o sea, sí. Querramos esconderlo o no, pues es inherente del desarrollo. Por supuesto. Y fíjate que sí hay estudios científicos que indican de que los primeros 2 años de vida, el apego principalmente va a ser con la mamá. Lo cual tiene mucho sentido. O sea, el niño estuvo dentro de mamá todo el embarazo. El niño nace, está en los brazos de mamá. La mamá lo alimenta. Idealmente tiene que ser lactancia materna. La lactancia materna no solamente es nutrición, es apego. Hay más apego por parte de mamá e hijo, hijo-mamá, cuando se da lactancia materna. Entonces el niño va desarrollando apego y el apego seguro va a hacer que este niño, cuando sea más grande, vaya a ser un niño con una autoestima más alta, un niño que va a ser más alegre, un niño que sea más activo, un niño menos inseguro. Okay. Luego de los 2 años, a partir del segundo en adelante, el apego va mucho con papá. ¿Por qué? Porque papá es más físico, más aventurero, más salvaje, va a decir yo. Pero sí es cierto. Entonces, el papá juega más bruscamente. Con él golpearse. Con él abrirse la cabeza. ¿Va? El papá tiene un rol bien importante a partir de esa edad porque el niño empieza a desarrollar un apego que hace que él sea más seguro en actividades físicas. Y entonces el niño, si se logra subir al techo de la casa, entonces el niño dice, pues me subí al techo de la casa. ¿Y quién lo va a permitir? Lo va a permitir más el papá. No, y el papá le va a aplaudir, va. Ajá, y el papá va a venir y va a decir, Dios, ¿cómo llegaste de arriba? Qué cabrón. ¿Dónde estaba? Y mientras que mamá va a decir, ¿cómo dejaste que el niño se suba ahí, va? Pero sí, créeme que eso es bien importante porque el niño desarrolla mucho apego con la mamá en relación a lo emocional. Ajá. Pero con el papá no solamente es la parte emocional, sino la parte física. Entonces el niño con papá hace todo lo que es como más físico, más riesgoso, algo que fuera más, es más estimulante, por así decirlo. A uno le gustan las emociones fuertes. ¿Va? Cambio con mamá es como más cariño, más abrazos, más besos, pero las dos partes son importantes. Pues yo no solamente tengo que desarrollar mi parte como afectiva emocional, sino también tengo que desarrollar la parte de la autoestima y de sentirme capaz que yo pueda hacer algunas cosas que no creía hacerlo. Por supuesto. ¿Qué pasa entonces si hay mamá o papá ausente? Obviamente va a ser más común que el que esté ausente es el papá. Entonces, cuando no está mamá y no está papá, no va a haber apego. Y ese apego, que debería ser un apego seguro,
va a influir mucho en el neurodesarrollo del niño también. Y no solamente en el neurodesarrollo, sino ya se mete a cosas un poquito más como en la parte psicológica e incluso en la parte psiquiátrica, ¿va? Que esas dos ramas pues son diferentes, pero se complementan mucho con la neurología, ¿no? Entonces, influyen muchos factores, como te das cuenta, desde el estrés que tiene la mamá durante el embarazo, el momento del nacimiento y los años posteriores. Ahorita ya estamos hablando de el entorno del niño, qué tanto estímulo positivo está recibiendo o no, y la parte del apego, ¿va? Entonces, eso es algo que los papás tienen que tomar en consideración debido a que uno como papá, bueno, Quiere un ambiente apropiado, ¿no? Quiere un para el desarrollo de su hijo. apropiado a su hijo porque la ilusión de todo papá es que ese niño a futuro sea una persona que vaya a lograr todas sus metas. Sí, productiva, o sea, socialmente productiva. Ujú. Sí, pues. Decime que papá no va a Alguien querer de éxito. que su hijo sea una persona de éxito. O sea, yo lo veo con mis hijos. Yo quiero que mis hijos sean personas íntegras, que no solamente sean, por ejemplo, buenas personas académicamente, o que sean buenos para hacer negocios o buenos para ser amigos. Yo quiero que mis hijos sean buenos en todo lo que puedan, ¿va? Y eso no me convierte en un papá ególatra, ¿va? Sino simplemente me convierte en un papá que quiere ver a sus hijos felices, siendo buenas personas. Claro. Y todos los papás deberían de estar bien conscientes de eso, ¿va? De que hay mucho factor que puede afectar el neurodesarrollo de un niño, ¿va? Muy interesante. Bueno, yo creo que se nos puede ir muchísimo tiempo o sea, para platicar de esto. Por supuesto. Y la verdad es que nos nutriste bastante con la información que nos diste. Sobre todo en mi caso aprendí un montón, cosas que tal vez había olvidado en algún momento y tal vez las había leído, pero las había olvidado por completo. Y de verdad te agradezco bastante el tiempo que te tomaste. Entonces, ¿dónde te encuentra la gente? ¿Dónde te puede encontrar? Pues yo actualmente todavía, como les mencioné al inicio, estoy en formación, ya estoy terminando mi último año de residencia de neurología pediátrica. Ok. Entonces actualmente todavía estoy en el San Juan de Dios. El otro año yo regreso al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Okay. Yo soy trabajador ahorita del ICS. El ICS me está dando un permiso para poder hacer mi subespecialidad. Luego regreso al ICS y actualmente pues estoy empezando a trabajar con ustedes. Ya Okay. estamos empezando a atender pacientes de Chiquimula, porque realmente la neurología debería de ir a todas partes del país. ¿Por qué? Claro. Porque todos los niños tienen derecho a crecer de la manera más adecuada. Y ya nos dimos cuenta que la parte neurológica es fundamental para que un niño se desarrolle de manera adecuada. Perfecto. Entonces ahorita pues voy a estar viniendo una vez al mes Okay. acá a Chiquimula a atender pacientes con cualquier problema de neurodesarrollo o con cualquier problema neurológico en general. Okay. Hagan sus llamadas, agenden sus citas. Yo creo que la parte más importante de la neurología pediátrica es darle al papá confianza y ser muy consciente de que el niño es lo más valioso que tiene un papá. Uh-huh. Y ya vimos de que el neurodesarrollo es súper importante. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias nuevamente, mano. Gracias por este tiempo que nos diste. Gracias, oíste, por la invitación. Como te digo, yo nunca había tenido una oportunidad de hacer esto y fue una experiencia bien enriquecedora porque se nota el esfuerzo que haces en todas tus labores y esto es algo que no es la excepción. Se nota el esfuerzo y el cariño que le pones a todo lo que haces. No. Y ya sabes que yo te tengo mucha estima, mucho aprecio y esperamos en otra oportunidad. Perfecto, pues, sí, por supuesto. Esperamos que no sea la última. Y en casa, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Espero que les haya gustado este episodio y te invitamos a que sigas pendiente de nuestras redes sociales y muy buenas noches.